Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. El siguiente material que van a ver es información recopilatoria, informativa, analítica y descriptiva de los hechos acontecidos entre los años 1985 hasta 2005, el neoliberalismo en Bolivia. Me presento, mi nombre es Giovanni Campos y estoy contento de estar aquí a través de un video documental donde se va a decir todos estos hechos los más importantes y trascendentales. Tampoco estoy solo, ya que también está mi compañera que va a explicar más adelante todo este video como tal. Así que pónganse cómodos donde se encuentren, que ya damos inicio a la exposición del grupo 53, el neoliberalismo en Bolivia. Bolivia, desde su fundación, ha pasado por varios procesos y acontecimientos de origen histórico y trascendental que hoy es lo que define y se conoce como Bolivia, de los cuales hay que destacar cuatro procesos o cuatro modelos económicos, los cuales son el liberalismo, el socialismo, el neoestatismo y el neoliberalismo. Pero antes tenemos que conocer, antes de conocer la historia en Bolivia del neoliberalismo, tenemos que conocer el concepto de neoliberalismo y cómo funciona como tal. El neoliberalismo es un sistema o modelo político y económico basado en teoría clásica, la cual indica de que el mercado o los mercados tienen el derecho a la libertad o el libre mercado. Con esto, ellos determinan el precio y el valor de los productos, los bienes y servicios de un país o una región en determinado, donde pueden jugar los comerciantes, los empresarios como tal. En este caso, el Estado no tiene ningún derecho a intervenir o puede tener poca intervención. Nace en la Segunda Guerra Mundial como un discurso en defensa de la libertad individual y la poca intervención de estados y entidades de terceros. Esto es una contraparte de lo que es el socialismo y el comunismo y defiende o da un origen a lo que es el capitalismo. El modelo neoliberal llega a Latinoamérica en los años 80, ya que muchos países latinos compartían cosas en común, sobre todo en sus economías, ya que la deuda externa en cada país era insostenible y la hiperinflación iba en constante cambio, en este caso aumento, siendo registrado en un continente con la hiperinflación en general más alta de la historia, hablando en términos históricos. Con esto, más el mal funcionamiento y manejo de los países a cargo de los gobiernos dictatoriales, Estados Unidos, junto con el Banco Mundial, la CIA y el Fondo Monetario Internacional y varias empresas anglas, deciden crear este modelo e implementarlo a Latinoamérica con la intención de, entre comillas, salvar la economía y reducir las deudas externas, con renegociaciones como tal. Si no se aceptaba este modelo, prácticamente estaba rechazando la mano de ayuda y sustento económico o limosnas del Estado estadounidense. En Bolivia ingresa en el año 85, pero no es el primer país que lo acepta como tal, ya que Chile es el primero que ingresa con éxito pionero en implementar el modelo neoliberal, a la cabeza del dictador Pinochet. En Bolivia, quienes ingresan al modelo neoliberal son el partido del MNR, a la cabeza de Víctor Paz Estensoro. Antes de conocer cómo entró el modelo neoliberal a Bolivia, tenemos que conocer, por supuesto, sus orígenes y los antecedentes como tal. Y con esto tenemos que remontarnos algunos años atrás. El mundo está en constante cambio y en Bolivia no es la excepción. Justo en el año 82, Bolivia recupera de forma heroica la democracia a manos del yugo militar de la dictadura, que estuvo por más de 20 años en el país. Pero recupera un país envuelto en crisis, de forma no solo económica, social, política, también cultural e histórica,
con deudas insostenibles y una elevada inflación, que golpeaba y afectaba de gran manera el gran aparato económico del país y la canasta familiar, siendo considerada la peor crisis en su historia. Todo esto fue mostrado a través de un descontento de la población, con marchas, sobre todo de los sectores obreros, campesinos, populares, universitarios, comités cívicos, partidos políticos e incluso sectores privados, mostrando el mal que agobiaba al país, ya que este mal inició no solo en el gobierno de García Meza, sino en el gobierno de Lidia Gayler, ya que fue ella la que ocasionó la devaluación de la moneda, la cual inició con una gran inflación, que con el pasar del tiempo fue insostenible. Y si relativamente la economía estaba bien, entre comillas, era por los negocios turbios del narcotráfico y la cocaína que el propio gobierno de Meza tenía con sus allegados. Con esto llega de forma democrática y correcta, ya que anteriormente tenía que ser puesto como presidente Hernán Siles Suazo a la cabeza de la UDP, pero por el golpe de estado de Meza, ese acto fue interrumpido. Y ahora, recuperando la democracia, Siles Suazo tiene la responsabilidad o tenía la responsabilidad de devolverle esa estabilidad no solo económica, sino cultural, política y socialmente e histórica, pero en vez de mejorarla, fue empeorándola con el tiempo. Pero al ver las pocas capacidades que tenía, el pueblo estaba descontento. Hasta sus propios senadores como tal estaban descontentos. Lo único bueno que ha hecho, además de empeorar la crisis y aumentar la inflación, ya que Bolivia con esto estaba insosteniblemente en crisis, sin salida alguna, lo único práctico que realiza Hernán Siles Suazo es organizar elecciones. En ese tiempo, el Congreso era quien determinaba al ganador, donde se debatía quién debía ser presidente, por cantidad de votos, etc. Pero hubo un pacto como tal, entre Hugo Banzer Suárez, el ganador, y el segundo, Víctor Paz Estenssoro, unieron fuerzas con la intención de tener una gran mayoría de votos y sobre todo salvar la democracia. Este pacto fue denominado el Pacto por la Democracia. El Decreto Supremo 21060 era un plan de estabilización, el cual fue diseñado para reducir el déficit fiscal, renegociar la deuda externa y sobre todo controlar la hiperinflación y salvaguardar la economía y calidad de vida del boliviano. Fueron creados estos decretos por personajes de la Escuela de Chicago, entre ellos uno de los personajes más importantes de esta historia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Con estas medidas, Víctor Paz Estenssoro daba el paso y el puntapié inicial para ya escribir una nueva historia y sobre todo salir de la tremenda crisis que estábamos envueltos. No se vislumbra salvación posible sin un plan de estabilización global que corrija el desbarajuste existente en la nación. Como dato anecdótico, para ilustrar el absurdo dentro del cual se movía la economía del país y se destruía las bases fundamentales, podemos señalar que la masa de billetes que se importó en 1984 tuvo un costo de 29 millones de dólares. Esto es, el importe del papel impreso, debido al ritmo inflacionario, resultó mucho mayor que el valor nominal de sus billetes. No obstante, es imperativo para mi gobierno informar al pueblo de una amarga evidencia que no se puede seguir disimulando. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Esta frase va a pasar de generación a generación, ya que sencillamente es icónica. Porque de forma objetiva, realista, honesta y sincera, detalla cómo se encontraba Bolivia en ese tiempo. Bolivia estaba muriendo.
estaba en un lago ahogándose poco a poco con sus problemas. Y el aparato económico y social ya no daban frutos, sobre todo aumentando la deuda externa y la hiperinflación como tal. Con esto viene como salvavidas este decreto para poner a Bolivia a flote y sobre todo salvar su economía y encontrar un equilibrio como tal. Pero ante todo, ¿qué dice este decreto? ¿Qué hay que rescatar de ese decreto? ¿Cómo influye el decreto en este aparato, no solo económico, también social? Y sobre todo, con este decreto se va a entender qué es el neoliberalismo en todo su esplendor. Así que vamos. El decreto supremo compartía los siguientes puntos. Control de la oferta monetaria. Corregir el desequilibrio entre el sector externo y poner freno a la inflación. Contracción de la demanda agregada. Disminución del gasto público para corregir el déficit fiscal. Elevación de ingreso. Significa mejora y ampliación del régimen tributario. Liberación del mercado interno. Liberación del comercio externo. Y flexibilización laboral. Para poder entender dicho decreto, tenemos que ver los aspectos más estéticos, de los que a simple vista van a tener muchas consecuencias. A ver, con la liberación del libre comercio, aquí se da apertura a empresas y productos extranjeros para la importación y exportación como tal de productos por ende. Esto significa de que va a haber más ingresos económicos al país, pero con la única diferencia de que los productos que vengan importados van a tener un bajo costo de impuestos. Ya, ahora con la liberación de importación o de productos, esto significa que los productos como tal van a tener libre circulación, servicios, algunas cosas relacionadas con productos y el comercio como tal, y que no va a haber ningún tipo de flexibilización, en el sentido de que no va a haber delimitaciones o determinaciones. Los productos van a poder circular por cuenta propia. Aquí viene la parte fea. Esto va a ocasionar de que empresas privadas y productos como tal, privados, extranjeros, cuando se establezcan en el país, muchas empresas bolivianas o estatales, por la competencia, ya que es muy desigual, o en ese tiempo era muy desigual, van a tener que cerrar. Pocas empresas han tenido que sobrevivir a esto. Una de ellas es Manaco. Ahora, lo que más feo de esto es que la flexibilización laboral se trata del despido, pero el despido de varios empleados. Por esto de recorte de personal, mano de obra, y con esto no generarle tanto molestia económica al empresario o al jefe. Con esto se va a hacer pues un recorte y esto va a generar pues un ahorro como tal. Y ese dinero va a ser invertido en otra cosa para otros propósitos. Bolivia, con estas medidas del decreto supremo, estaba dejando de ser un país endógeno. ¿Qué es endógeno? Endógeno significa dentro. Esto es el cierre completo de fronteras, donde países ya no pueden ingresar con productos como tal, venir con ideas pues neoliberalistas en este caso, ya que se está concentrando en la nacionalización de los recursos, de sus potencialidades que pueden generar Bolivia para generar con esto crecimiento como tal y con ende generar empresas, el proceso de industrialización. Pero estas medidas del decreto supremo estaban volviendo a Bolivia en un país exógeno. ¿Qué es exógeno? Es lo contrario de endógeno, significa fuera. Con esto, Bolivia estaba renunciando a la industrialización, que era el plan vital que anteriormente el gobierno de facto del 52, el mismo gobierno, tenía instaurado crear pues industrias. Con esto se está dando apertura a las fronteras como tal y se iba a ocasionar pues importación y exportación y con eso, con los productos que iba a generar Bolivia, iba a lograr pues una estabilidad como tal, pero a través de las importaciones y exportaciones de sus productos como tal. Hay que ser objetivos en esto. Sí funcionó el decreto, dio éxitos. Con esto se logró un equilibrio, se logró controlar la hiperinflación y se llegó a un acuerdo de la deuda externa con el Banco Mundial y el Banco Mundial de París. Pero, ¿a qué costo?
¿A qué costo tuvieron que sacrificar dichas cosas? Ya que económicamente estábamos a flote, que no va a ser permanente esto, ya que fue algo efímero. Pero las consecuencias sociales se han visto profundamente, ya que no hubo crecimiento, no se generó nada, no hubo un avance o un proceso como tal. ¿A qué costo realmente este decreto dio resultados? Económicamente Bolivia salió del abismo, pero socialmente entró en otro. La flexibilización laboral ocasionaba el despido inmediato y rápido de varios de los empleados, sin explicación alguna y con una poca licitación, con la intención de recortar gastos y reducir la mano de obra. Muchos empleados fueron despedidos, de los cuales un nuevo protagonista nació, el comercio informal, ya que varios de ellos tuvieron que buscar alternativas para generar ingresos, sobre todo para sus familias, ya que no tenían los recursos necesarios para mantener a las mismas. Esto ocasionó una tremenda pobreza. Socialmente, Bolivia estaba abajo. Esto afectó a varios sectores, no solo estatales, también privados. Pero la gran excepción, y que fue considerado como algo inhumano, y que perjudicó de gran manera esta medida, fue el sector obrero, el de la minería. Mineros de Oruro, La Paz y Cochabamba estaban en contra de esas medidas. Si había alguien para poner pare a este decreto, era el sector minero. En este caso, la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de Juan Lechino Oquendo. Estas medidas dejaron sin desprovisto a los mineros. Varios tuvieron que ser despedidos y con familias y con varios hijos de por medio, el pan se les agotaba. Y ante esta medida ocurrió algo inesperado, la famosa y llamada Marcha por la Vida, en donde estaban muchos sectores, no solo el sector minero, también campesinos, indígenas, estudiantes, universitarios, profesores. Inició desde Oruro hasta Calamarca, con la intención de hacer oír al gobierno sus intereses, en contra de este decreto como tal. Pero estuvieron esperándole el ejército, todo armado. Y para tener que evitar un complot y sangre, tuvieron que retroceder, teniendo que aceptar dichas determinaciones del decreto. En 1989 sale ganador Gonzalo Sánchez de Lozada en las nuevas elecciones, pero por entredichos, quejas y polémicas por los propios candidatos, se da como ganador a Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora es característico por mantener las políticas del neoliberalismo impuestas en el Decreto Supremo, las cuales tenían tres motivos: enajenación, privatización y capitalización, de los cuales se ha implantado la ley de la privatización, donde se estaba dando apertura a empresarios y empresas extranjeras a que tomaran el control de empresas estatales. Aquí se trató de privatizar las empresas más importantes como LAB y Entel, pero la presión social fue un impedimento. Tiempo después se dieron nuevas elecciones, donde Gonzalo Sánchez de Lozada no solo dejó la privatización a manos de empresas, también se dio con el inicio de la capitalización. Aquí usó de forma muy eficiente los medios de comunicación, no solo para mostrarse como ese gran candidato, creador del neoliberalismo, junto con el Decreto Supremo, sino que también mostraba que la capitalización era la respuesta para que Bolivia saliera al proceso. Con esto, Gonzalo Sánchez de Lozada daba inicio a la capitalización de empresas importantes estatales de todo el país, las cuales más adelante serán explicados. Pero si antes no podía Paz Zamora por la presión social, aquí Sánchez de Lozada convence de forma muy convencional y estratégica con el marketing y los medios de comunicación, convenciéndonos de que este es el modelo a seguir para que Bolivia llegue al éxito. Pero para más información de este personaje y en adelante, vamos a ir en directo desde Mapiri para hablar y conectarnos con nuestra querida compañera Nayeli. Adelante, Nayeli. Muchas gracias, Giovanni. Un saludo a todos los compañeros y al licenciado de la materia de teorías sociológicas para el LOBE. Soy Nayeli Borda informando desde Mapiri y para mí es un gusto llegar hasta sus hogares.
Siguiendo con el tema del neoliberalismo, recordemos que en 1993 se realizó nuevas elecciones, donde ganó el partido del MNR, a cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, primer vicepresidente indígena en el país. Junto a otros partidos crearon el proyecto Plan de Todos, siguiendo la influencia política de Víctor Paz Estenssoro, implementaron la capitalización de las empresas, creando la fórmula de 50-50. ¿Pero qué quería decir 50-50? Que 50% de la empresa capitalizada pertenecía al Estado boliviano y el otro 50% pertenecía a la empresa capitalizadora. En ese entonces las empresas capitalizadas fueron ENDE, Empresa Nacional de Electricidad; Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones; ENFE, Empresa Nacional de Ferrocarriles; YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; y LAB, Lloyd Aéreo Boliviano. También recordemos que durante el gobierno de Goni se privatizaron alrededor de 42 empresas en todo el país. El Plan de Todos fue considerado un modelo a seguir para el crecimiento y desarrollo del país, y en ese mismo año se creaba la Ley de la Capitalización. Pasando a otro periodo, en 1997 se realizaban otras elecciones donde ganó el exdictador Hugo Banzer Suárez. Este siguió el modelo de privatización de las empresas. En 2001 vendió la empresa Lloyd Aéreo Boliviano al empresario de la cervecería Taquiña, Ernesto Asbun. El gobierno de Banzer Suárez, el segundo mandato del presidente y el primero constitucionalmente democrático, tuvo que lidiar con varios problemas desde sus inicios. Uno de ellos era el cumplimiento del programa de coca y su erradicalización, conocido como Ley de la Coca, lo cual tuvo resistencia por la organización de los cocaleros, tanto de la región del Chapare en Cochabamba como por lo de los Yungas en La Paz. Ante esta situación, aparece uno de los sindicatos más importantes, no solo en defensa de la coca y sus allegados, sino también para levantar la voz de los pueblos indígenas originarios campesinos oprimidos. Con ustedes, el Movimiento al Socialismo. ¡Más! Junto con ellos estaba a la cabeza el dirigente cocalero Juan Evo Morales Ayma, que en años adelante se iba a volver presidente de Bolivia. En que esto haya ocurrido. Hasta ahora no se ha revertido ni una sola hectárea de tierra. Banzer ya había vendido la mayor parte de las empresas estatales del país. Cuando este cayó enfermo, dejó por un momento el gobierno a manos de Tuto Quiroga. Se veía que el neoliberalismo estaba entrando en una crisis después de 15 años. No había dinero, no había economía, entonces el gobierno decide acudir a organizaciones internacionales para un préstamo económico. Y esto aumentó la deuda externa que en ese entonces teníamos en nuestro país. Tiempo después se hizo la licitación de las empresas que prestaban servicios básicos como ser agua y electricidad. Esto generó la molestia de varios de los pobladores. También se hizo la construcción privatizadora de Aguas de Tunari en Cochabamba. También generó molestia en los pobladores cochabambinos y se levantaron movilizaciones. Estas medidas de licitación fueron inicialmente propuestas por el Banco Mundial y organizaciones extranjeras, con la finalidad de crear un monopolio no solo con el agua, sino con los recursos híbridos, como ser transporte, luz, electricidad, etc. Ante esto, la empresa privatizadora Aguas del Tunari
aumentó de forma ilícita, excesiva y abusiva los precios de la tarifa, las cuales no fueron desapercibidas por la población. Conocido como la Guerra del Agua, Tunari se vio envuelto en levantamientos, movilizaciones, bloqueos y marchas en contra de esta medida, lo cual ocasionó que el gobierno de Banzer cediera a su idea inicial de privatizar aguas del Tunari y con ello romper contrato con la empresa privatizadora y así lograr la pacificación. Con esto se estaba viendo ya poco a poco el declive y decadencia del modelo neoliberal en Bolivia. Después de todo este proceso que pasaron con Hugo Banzer Suárez, en 2002 se decide realizar nuevas elecciones, donde Gonzalo Sánchez de Lozada gana por segunda vez. Para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si gana 1,000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2,000, 140 bolivianos, que es seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Y su medida fue el impuestazo, que consistía en quitar el 12,5% al salario mínimo. Es decir, el salario mínimo en ese entonces era de 440 bolivianos. Con el descuento del 12,5 se debería descontar 55 bolivianos a ese salario. Y si se ganaba el doble de salario, se quitaba 110 bolivianos. Entre el periodo de 12 y 13 de febrero, militares se enfrentaron en la Plaza Murillo, dejando 32 muertos y más de 180 heridos, todo a causa de la medida del impuestazo. El impuestazo ha generado un malestar tremendo en la población, de los cuales el sector policial inició una huelga en contra de estas medidas tomadas por el gobierno. A su respuesta, el gobierno manda al ejército para poner fin a dicha huelga, ocasionando un enfrentamiento en la Plaza Murillo entre militares y policías. Este dejó un saldo de 180 heridos, registrados 32 muertos entre policías, militares y civiles. Este es el inicio de un año lamentable, conocido como Febrero Negro. Se conmemora o se recuerda Octubre Negro, una fecha que hasta ahora vive en la memoria de los bolivianos. Todo esto a causa del nuevo impuesto y el proyecto de explotación del gas. Dejó 67 muertos y decenas de heridos entre La Paz y el Alto. Después de Febrero Negro, las cosas no vinieron mejorando. Con la instauración de impuestos nuevos y el rechazo al proyecto de exportación del gas con la utilización de puertos chilenos, ocasionaron un malestar en la población boliviana, donde hubo muchas movilizaciones, las cuales, como dijo Nayeli, dejaron 67 muertos entre La Paz y el Alto. Esto fue conocido como la Guerra del Gas. A raíz de toda esta convulsión, Goni renuncia y huye del país, dejando a Carlos Mesa en el mandato. Mesa toma posesión y promulga la reforma constitucional, incorpora la Asamblea Constituyente y el referéndum. Además de promulgar estas nuevas leyes y estatutos, uno de los principales estatutos que tenía que formular, comprometiéndose con la nación y también garantizando la nacionalización de los hidrocarburos para que no vuelva a pasar lo ocurrido con Goni, es la ley de los hidrocarburos, que se había comprometido a firmar y hacerlo realidad, pero por varios motivos no pudo hacerlo. La ley de hidrocarburos que plantea el honorable Evo Morales, jefe del MAS,
Movimiento al Socialismo, presentó un proyecto de ley de hidrocarburos, el cual establecía un impuesto del 32% que se sumaría a los ingresos por regalías del 18% que entregaban las transnacionales que explotaban gas y petróleo al Estado boliviano, sumando un total un impuesto del 50%. Nos lo ha dicho España, nos lo ha dicho el Banco Mundial, nos lo ha dicho Estados Unidos, y si yo no recibo ayuda internacional, no le voy a pagar su salario, no porque no quiera, sino porque no puedo. Sabe, señor, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Pero tiempo después, a raíz de no ser aprobado o no ser apoyado, decide renunciar. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Cabe mencionar que ya aparecía el nombre de Evo Morales Ayma. En ese entonces él era dirigente cocalero para las filas del MAS. Queda usted posesionado como presidente constitucional. En 2005 se realizan las elecciones donde sorpresivamente gana el MAS y PCP al mando del ya mencionado Evo Morales Ayma junto a Álvaro García Linera. En 2006 toman posesión y lo primero que hacen es nacionalizar los hidrocarburos. Con el pasar de los años el MAS modificó la forma radical y las normas, implementó la inclusión indígena al Parlamento, creó la nueva Constitución Política del Estado y al mismo tiempo cambió el nombre de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. También se creó un nuevo modelo económico llamado Modelo Económico Social de Producción, o también conocido como proceso de cambio. Gracias, Nayeli. Y para complementar lo que decías del modelo, este nuevo modelo, conocido como procesos de cambio, tenía por intereses propios poner encima a la familia, a las personas, a los bolivianos y a las bolivianas por encima del propio mercado y el Estado, ya que querían con esto intensificar la productividad de los productos, tanto no renovables como renovables, y con esto generar, como ellos dicen, industria y crecimiento productivo. También con esto querían desigualdad, pero querían como ya erradicar poco a poco la pobreza que había tanto en Bolivia, un factor que el neoliberalismo ha dejado. Y justamente viene esto como un sustituto del neoliberalismo y una alternativa al capitalismo. Con esto querían pues poner encima a las personas, a la canasta familiar, a las necesidades de los bolivianos, por encima de entes privados, intereses más lucrativos como tal. Pero muchos economistas y expertos aseguran de que este es el modelo más exitoso hasta la fecha en Bolivia, ya que hubo un aumento del Producto Interno Bruto y hubo más generación de empleos, donde hubo más economía, donde el gas es uno ahorita, con la nacionalización de los hidrocarburos, es uno de los recursos más estables con los que Bolivia ahorita está. Pero sin ser nada pues negativo, creo que todos sabemos la realidad. Hoy día estamos en medio de una pandemia, y la pandemia, no solo en Bolivia, a nivel mundial, ha visto y sacaron los trapos sucios de si este modelo fue un éxito o no. Con esto no quiero decir si fue un fracaso o no, eso cada quien es opinión suya, pero también hay que rescatar que con esto se quería hacer una verdadera inclusión y darle más protagonismo a todas las personas, a todas, por igual. Como dijo Nayeli, se le dio la inclusión al indígena, que en ocasiones o en tiempos anteriores no se hubiera dado. Y también hubo una modificación muy importante, la Constitución Política del Estado, ya que con esto quieren garantizar la seguridad económica, cultural, política, social del Bolivia. Con esto quiero decir que el neoliberalismo puede ser un mal necesario, ya que puede salvar un país, pero
¿A qué costo? Porque económicamente puede estar bien, puede generar algo, pero socialmente puede generar desempleo y pobreza. Es como una enfermedad, pero cuando no hay otra alternativa, creo que es la mejor opción. Es una opinión personal. Ante todo y ante nada, muchos dicen que el modelo ha vuelto con el año que estuvo Janine Áñez, lo cual particularmente no creo eso, porque no aplica en ningún momento todos los modelos que explican. Más bien sería un modelo más de keniano. Y con esto quiero terminar diciendo de que el modelo neoliberal es como un mal, pero cuando necesitas ese, te va a ayudar. Gracias.